Buen comienzo de semana, bienvenidos a la entrevista 930 aquí en Radio Monte Carlo. Ya de a poquito nos empezamos a meter de nuevo, de lleno en clima de campaña electoral. Empieza a recorrerse la recta final de cara a las elecciones de octubre. Nosotros de a poco vamos a ir trayendo a cada uno de los candidatos y por qué no de sus compañeros de fórmula. Hoy comenzamos con el Partido Colorado. Robert Silva. La verdad, una de las grandes sorpresas en cuanto a la conformación de las fórmulas, insisto, de cara a la selección de octubre. ¿Cómo le va? Bien, un gusto estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad, si hace 40 días le decía, yo lo llamaba yo, le decía, Robert, en 40 días lo entrevisto en Radio Monte Carlo, va a ser el compañero de Talvi en la Fórmula Colorada. ¿Qué me decía? Que era una locura, un disparate. Estaba loco. Estaba loco. Sí, que no estaba en el más hipotético escenario que uno se imagina esta posibilidad. Pero bueno, acá estamos como candidato. Pero, a ver, yo quiero saber esto no sé si alguna lo... El llamado, cuando le llama a Talvi, ¿usted suena el teléfono, no sé, lo tenía agendado? Sí. Ah, lo tenía agendado. Lo llama, le manda un WhatsApp, ¿cómo? No, me llama y me dice que así quiere... de la nada, ¿no? A veces que pasa esto. Sí. Robert, ¿cómo estás? ¿Te puedo llamar? Sí. No, Me llamó directamente y me ofreció que para reunirnos, si podíamos reunirnos al otro día, que quería conversar conmigo. Y le dije que sí, que bueno, buscamos un horario ahí que pudiéramos los dos. ¿Y se juntaron dónde? Y nos juntamos en la sede de Ciudadanos. O sea que ya usted vio que venía por el lado político. A ver, ¿qué imagina usted? Cuando iba. Sí. ¿Qué imagina? ¿Me va a ofrecer ser ministro de Educación? No, yo te confieso, yo lo he dicho públicamente, yo no tenía ni visión política, no hice ninguna actividad política partidaria nunca, pero conversé siempre de educación con mucha gente, entre ellos con Talvi. A mí me llaman y me llamaban, digamos, en mi rol de consejero y de conocedor del sistema educativo, me llamaron diversas personas para conversar y hablar sobre educación, y yo ya había conversado con Talvi sobre educación y con alguna... Claro, pero yo digo, cuando usted lo llama, Robert, ¿te puedes reunir conmigo? Nos juntamos mañana, sí. No sé, 4 de la tarde en la sede de Ciudadanos. Usted yendo para ahí. Sí. ¿Qué imaginaba? No, imaginé porque te acordás que ya estaba la publicación de un periódico de circulación nacional que había salido unos días antes de ese día, de que eran unos nombres que se manejaban. Entonces, cuando me llaman, digo, bueno, capaz que tiene vinculación con eso. Yo te confieso que cuando además recibí la llamada, y esto es un tema personal que nunca lo hice público, no indagué demasiado, porque en ese momento yo estaba haciendo una denuncia con mi esposa, estábamos en investigaciones, porque hacía una hora y media, amenazándola con un arma, incluso con un disparo, nos habían robado el auto a ella y a mi hija en la puerta de mi casa. ¿Y en ese momento fue que Talvi lo llama? Sí, me llama cuando estábamos haciendo la denuncia. Entonces, yo estaba francamente en una situación muy compleja y le dije, sí, con mucho gusto, déjame ver, a ver mañana, más o menos, y fui al otro día a conversar. Espera oficial que te sí. Estábamos esperando en la sala de espera ahí, ¿no? Y bueno, esta es la primera vez que lo hago público, pero fue la verdad, es decir, te dicen, cuando te llaman, ¿no indagaste más? No, la verdad que no, porque estaba en una situación personal difícil, compleja, que había vivido mi familia, entonces estaba en Y eso. ahora, ya está de lleno metido en la campaña, quiere ser vicepresidente. La verdad, en cuanto a las encuestas, lo poco que se ha conocido es alentador. El punto de partida para ustedes es mejor el que mucha gente imaginaba. Se habla de un escenario relativamente abierto para el segundo lugar disputado. O sea, la posibilidad de ir al balotaje está. Uh-huh. Esta pregunta, le hago toda esta introducción para que no sea, justamente para que saque el condicionamiento. Uh-huh. Hoy ya es candidato a la vicepresidencia, puede llegar a ser vicepresidente de la República. Uh-huh. Ahora usted, Robert Silva, en su fuero íntimo, ¿le gusta más lo de vicepresidente o la verdad le tenía unas ganas al Ministerio de Educación o a director del Codicen y denme la educación para mí que yo hago lo que creo que hay que hacer? Franco, como soy siempre. Mi escenario hipotético siempre estuvo para el lado de la gobernanza de la educación, siempre.
No, es que, a ver, salvo para Talvi, para el resto del siempre Uruguay. Estuvo ahí y me lo imaginé ahí. Porque mal puedo decir dónde me hubiese imaginado, porque yo esto nunca me lo imaginé. Sí, cuando conversé con Ernesto, cuando me hizo el ofrecimiento y tuvimos un muy buen rato conversando y poniendo hipótesis y situaciones sobre la mesa, valoré la circunstancia de que la reforma en la educación que vamos a tener que llevar adelante a partir del 2020 va a precisar muchos apoyos y muchas acciones en diversos ámbitos y la conjugación de esfuerzos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, en particular desde el Legislativo con el presupuesto nacional, una eventual ley de educación nueva y luego todas las instancias que no van a ser menores, como pasó en los procesos de reforma y como pasa habitualmente, en donde las autoridades de la educación tienen que concurrir al Parlamento a explicar o a dar información sobre las situaciones, las decisiones que están llevando adelante, creo que puedo jugar un rol protagónico desde el Parlamento Nacional. Y además, creo que van a haber muchas leyes, no solo en educación, sino que va a haber una necesaria articulación, digamos, negociación permanente. El rol de componedor en un Parlamento dividido, como se avisora, me parece que puede ser una cuestión importante. Entonces, bueno, ¿hay algo ahora que caracteriza a su función? Esto para usted va a ser más difícil porque es difícil, es más complejo hacer una autorreferencia. Pero usted claramente se ha movido en un ambiente que no le era el más propicio, en el sentido que a usted lo habían elegido, pero estaba compañeros que eran del sindicato, que todos sabemos que ustedes no lo eligen por ser la cabeza de un sindicato cuando lo eligieron para el Codicen, y todo el mundo sabe su filiación al Partido Colorado y trabajando en un Codicen del Frente Amplio, en total minoría. Y sin embargo, todo el mundo destaca que usted es una persona de eso, un buen tipo. Eso es lo que dice todo el mundo. Eso me dijo mi madre. Robert Silva es un buen tipo. Bueno, te agradezco que lo digas vos, pero vos sabés que siempre me lo dijo mi madre y me lo inculcó allá en Tacuarembó, en mi casa. Mi hijo, lo que usted tiene que ser siempre es una buena persona, un buen tipo. Y es lo que en mi vida me lo he propuesto, ¿no? Tratar de serlo. Y eso que vos decís, yo lo digo, bueno, ser negociador, componedor, siempre apuntar a la cosa que nos une, no la que nos divide, aquellos que podemos encontrar acuerdos. Siempre es mucho más fácil tratar de mirar lo positivo y no lo negativo, tratar de llegar a acuerdo y después lo otro lo vamos administrando. Esa es mi forma de ser, mi modus operandi en los lugares que he estado. Y yo siempre digo una cosa, que el otro día lo dije a unos colegas tuyos en una entrevista. A mí me tocó desde muy joven estar en 2 cargos de gobierno en momentos y en circunstancias bien difíciles, donde eso lo tuve que poner a prueba. Uno fue siendo secretario general de secundaria y de Codicen cuando la reforma Rama. Que te confieso que no fueron, en el proceso de reforma liderado por Germán Rama, no fue un momento fácil del país. Tuvimos que enfrentar diversas situaciones y ahí hubo que negociar, mediar, hablar, dialogar. Y la segunda vez que no fue fácil, te confieso, era el secretario general de Codicen en plena crisis con Bonilla era el director, el presidente del Codicen, y Jorge Valle era el presidente de la República. Y nosotros tuvimos que mediar con los sindicatos, hablar, porque teníamos situaciones, yo siempre pongo el extremo máximo para ejemplificar. Llegábamos y no teníamos disponibilidad financiera a veces para pagar los salarios, sin embargo los salarios nunca se dejaron de pagar, no teníamos disponibilidad para solventar la alimentación que creció estrepitosamente con un gran ministro que siempre nos respaldó y la plata siempre estuvo, como fue Alejandro Chugarri. Entonces, creo que tengo experiencia en eso. También te voy a decir, porque en la vida hay que ser franco y sincero, sin perjuicio de que hoy por hoy, y vos que sos un profesional en esta área, sabés que es así, permanentemente tenés que estar aprendiendo. Entonces yo tengo que reconocer que la tarea parlamentaria no tengo experiencia y que voy a tener que aprender. Me tengo fe, ¿no? Y ganas también. Usted tiene formación en Derecho. Sí, soy abogado. Por eso, digo, desde ese punto de vista, las leyes no es que lo son ajenas, sí, no. O sea, si fuera profesor de física, no sé, por decir algo, bueno, sería distinta la historia. Sí. No, y eso en mis distintas funciones, ya sea en este Codicen, como secretario general, ni hablar que era un requisito, o en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, es un plus. Manejar el derecho y tener la formación jurídica que te da la Facultad de Derecho es un plus en este tipo de ámbitos de administración y de gestión. Ahora, era un tema que quería yo destacar en la charla. Porque la reforma de Germán Rama
depende a quien uno le consulte, o fue buena o fue mala, o de alguna manera quedó la impresión también que se empezó a aplicar y que no se terminó de concretar. A ver, tuvo atisbos de lo que fue la reforma, muy resistida por sindicatos, pero también por profesores no sindicalizados. Sí, sí, es cierto. Y como que en el tiempo recién se empezaron a ver algunas cosas y como cierto, ¿no? No sé. ¿Siente que el paso del tiempo, porque esa era justamente la pregunta, está poniendo a la reforma de Rama en su lugar, es decir, que no era tan mala como en aquel momento se creía? Vos sabés que una vez yo se lo dije a Rama, yo siempre tuve muy buen vínculo con Rama después de que dejó el cargo, y le dije, mire profesor, el tiempo a usted le va a dar la razón y le va a reconocer lo que usted hizo. Y le va a reconocer al Uruguay lo que hizo. ¿Y qué es lo que más se reconoce como positivo? ¿Qué es lo que hay que reconocerle? Yo que creo tenía de buena que esa reforma que no se veía. A ver, yo creo que tuvo una cosa que es lo que nos falta hoy y que es lo que nos ha faltado en los últimos tiempos para poder transformar la educación y hacer lo que hay que hacer. Tenía 3 cosas y le pido a la audiencia que me escucha, porque yo lo he dicho en todos los lados y hace mucho tiempo lo vengo diciendo, porque fue lo que aprendí con Rama. Rama, el proceso de reforma y de transformación de la educación en esa época tuvo tres pilares. Número 1, un plan y un proyecto, que estaba precedido de un diagnóstico que se había hecho a través de la CEPAL, que tenía un plan que establecía con claridad qué acciones iban a desarrollar para cumplir qué objetivos, qué metas iban a ir alcanzando, cómo se iba a evaluar, qué recursos iban a destinar, quiénes eran las personas responsables. Tenía un plan, una hoja de ruta, como la quiera llamar. Luego tenía a los mejores en los mejores lugares, o a los que se entendían los mejores en los mejores lugares, sin importar el partido político. Porque yo ahí lo aprendí con Carmen Tornariga, con Williman, con Rama, que la gente vos las tenés que responsabilizar de las tareas en función de sus saberes y de su expertise y de su compromiso con ese plan, independientemente de lo que vote. Y nadie puede decir en Rama que los que estuvieron tareas de responsabilidad eran todos o colorados o blancos, porque había de todo un poco. Y lo tercero, tiene que haber un liderazgo. Y el liderazgo tiene que ser ejercido por quien tiene la responsabilidad del gobierno de la educación, esto es el CODICEN, que hay que fortalecerlo a mi criterio. Y en segundo lugar, el ejercicio de la autoridad política. Y yo lo viví. Había un poder ejecutivo que se reunía cada 15 días por lo menos, el titular del poder ejecutivo, que en ese momento era Sanguinetti, cada 15 días o determinados periodos con el presidente del CODICEN, para ver cómo se venía con la reforma, cómo se estaba, qué eran las cosas que se precisaban, qué más había que seguir avanzando. O sea, había una conjunción de fuerza entre el poder político y el poder técnico para llevar adelante ese plan que se había establecido en el marco de los equipos técnicos que lo impulsaban, técnicos docentes en general. Entonces, eso es lo que yo rescato. Y después, producto de eso, vos tenés acciones. Entonces decís, las escuelas de tiempo completo, así que se criticaron, bueno, ahora tenés que reconocer que fue una buena medida. Los bachilleratos tecnológicos, los centros regionales de profesores, todo lo que hicieron contra los centros regionales de profesores, bueno, los terminaron, no los liquidaron, pero sí les dieron un golpe fatal en el 2008 con el muy mal plan de formación docente que hubo, que estamos pagando las consecuencias. Tenemos la mitad de egreso de maestros, tenemos menos egresos como profesores, aumentó la desvinculación. A ver, sí, dale. Frente Amplio quiso sacar la Universidad de la Educación, no se la votaron. No se la votamos. Y no se la votaron sí. desdiciendo lo que muchas veces sostiene de los temas importantes para el país, nosotros le vamos a dar el voto. Estoy de acuerdo, ¿sabes por qué? Porque la responsabilidad principal ahí es del Frente Amplio, no es de los partidos de oposición. Porque si tú tenés la mayoría parlamentaria, pero sabés que precisás una mayoría especial para aprobar algo, tú tenés que ir con una actitud negociadora. Porque los partidos de oposición, y hablo con propiedad porque participé en esas negociaciones, llegamos a sostener que no es que no quisiéramos el cogobierno. El cogobierno está bien, que estén representados los órdenes, no estamos en contra de eso. Pero que hubiera algunos representantes de, digamos, la ciudadanía, como se llama, que tuvieran venia del Senado. Bueno, el Frente Amplio dijo que no. Hizo una nueva ley, imagen y semejanza de la UDELAR. Y la pregunta que yo hago es, la UDELAR tiene una ley del 58 que se está debatiendo hace no sé cuánto por el tema si se reforma, si no se reforma. Solo por sentido común, una ley inspirada en el 58. Es el ejemplo que tenemos que tomar para construir una institucionalidad de la formación en educación del Uruguay que tiene una historia diferente a la Universidad de la República. Entonces, comparto que, ¿sabes lo que te puedo llevar? Que hay responsabilidades compartidas siendo generoso. Pero creo que la responsabilidad de tratar de buscar un acuerdo
era del Frente Amplio, que el gobierno tenía la mayoría, y no de los partidos de la oposición, en el tema de la universidad. Volviendo al tema de la reforma Rama, ¿hay algo que retomar del camino que se desandó o no se continuó con tanta fuerza? Sí, yo creo que hay un tema terrible que nosotros tenemos que pasó en el 2006. Hay algo que, no sé, ahora en la computadora, en el archivo Sí. viejo sería revolver el cajón y sacar un archivo de eso que quedó encajonado y que... Yo creo que hay una cuestión que hay varias, ¿no? Pero te voy a poner dos. Una es el plan 2006 de los liceos, que es terrible, que es muy malo, que es un recorte y pegue que no tiene respaldo técnico ni fundamentos hecho para deshacer todo lo que se había hecho antes. Entonces volvimos al asignaturismo exacerbados, a las horas de 45 minutos, los profesores que van de un lado a otro, se sacaron los cargos, los profesores cargos, la estabilidad en los centros, se bajaron las horas de inglés, en fin, hubo un plan que aunque no hubiese sido hecho como fue hecho, porque ahí esto no lo dice Robert Silva, mirá que este análisis de la ideologización de los planes, de la falta de respaldo técnico, de la incongruencia del plan 2006, lo dice un estudio que mandó a hacer el INEDI que está publicado en la web. Entonces, aunque no hubiese sido así, estamos en el 2019. Hay que adecuar los planes y los programas. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Y después otra cosa que te digo que hay que hacer, que lo he aprendido leyendo y visitando algunas realidades de otro sistema educativo, fortalecer los equipos de dirección, la estabilidad docente ni hablar. Eso es una cosa que es tan terrible porque es una cosa tan pareciera fácil de hacer, ¿no? Que vos tengas una estabilidad y que no tengas que ir todos los años a elegir las horas como vas a elegir y gastando millones de pesos. Eso también, pero lo otro es la estabilidad de los equipos directivos y la profesionalización. Un centro educativo tiene que tener equipos de directores estables, altamente capacitados, profesionales, bien remunerados, y eso no está pasando en el Uruguay. El último que lo hizo fue Germán Rama. Antes de hablar del presupuesto, porque quiero hablar del presupuesto educativo, el tema de la representación de los sindicatos, la participación, se plantea generalmente en más abierto, ¿no? Hay quienes dicen, bueno, si nosotros somos gobierno, no más representantes sindicales en los organismos desconcentrados, no sé, en ACE. O si están, que no puedan votar. Y usted en realidad fue electo por los profesores, sí, participaba del CODICEN y tuvo la oportunidad de ser, sin ser integrante del gobierno y sin ser alguien designado por la oposición para ocupar ese cargo en el marco de un acuerdo político. Es decir, lo pusieron los profesores. ¿Qué hacen con eso? Bueno, nosotros hemos... Porque no sería como decir, bueno, tampoco está tan mal entonces que participen. No, a ver, yo creo que uno a partir de las experiencias de vida y profesionales que va teniendo, va evolucionando y va analizando las circunstancias que nos rodean, ¿no? Como decía Ortega y Gasset, uno es uno y sus circunstancias. Creo en este particular que no hay que dar posiciones definitivas, porque todo eso va a estar en discusión. Ya está con el chip político. No, bueno, viste que hay que ir aprendiendo. Hay que ir aprendiendo. Hay que ir aprendiendo. No, a ver, te voy a decir la verdad. Robert Silva está de acuerdo con que sigan participando, que tengan voto, pero no se quiere comprometer públicamente. Yo te quiero decir que sí, quiero que existan representantes electos por los docentes. Si es posible, a partir de una amplia participación, que mejoremos los más de 20.000 votos en blanco y anulado que tuvimos. Tú sabes que en la elección de Codicen el 51% de los docentes votó en blanco o anulado. Luego hubo 12.000 y algo votos para la lista del sindicato, casi 7.000 para nosotros y 2.000 y algo para otra lista. Esa es la verdad. Creo que eso hay que mejorarlo muchísimo porque te están dando un mensaje los docentes. Si más de la mitad votó en blanco o anulado. Creo que tienen que participar los docentes. Creo que hay que analizar las circunstancias de cómo se va a integrar el Codicen, de cómo se van a integrar los consejos desconcentrados. Pero mi posición, y te la digo, es que creo que tienen que seguir haber representantes electos. Con voto. En principio se había hablado con voz y sin voto. Siempre también sostengo, no es lo mismo, no voy a decir una cosa por otra, no es lo mismo tener voto que no tener, lo tengo claro.
También, Sí, usted fue parte de claro, también te voy a decir que siendo minoría, muchas veces marcaba la discrepancia, pero muchas veces vos lográs los acuerdos a partir del diálogo, estando. Porque estás en aquellas cuestiones, como vulgarmente llamamos, en la cocina de los asuntos. Entonces podés incidir, podés tener la información y eventualmente, si estás en contra de algo que se vote y que se discute en tu presencia, después tenés todos la gente como vos o tus colegas que te pueden dar un micrófono para salir y decir lo que no estás de acuerdo. Presupuesto educativo, ya se nos está volando la entrevista, no quiero dejar de lado otros temas. Presupuesto educativo. Usted, corríjame, Sí. alguna vez lo escuché decir, pero ¿por qué hay que poner la cifra del 6%? Porque no puede ser más. Uh-huh. Sí, del 6%. Sí, sí. ¿Y dónde la va a sacar? No, a ver, yo lo que digo es, yo lo que quise decir en esa entrevista, no digo que no lo haya dicho eso, lo que quise decir es, no tiene por qué ser algo fijo. Yo a veces estoy con esas cuestiones de que quedás, como vulgarmente se dice, encorsetado en un determinado porcentaje. La respuesta que yo te voy a dar es, no hay duda que la educación precisa más recursos. Precisa más recursos para continuar con la recuperación salarial de sus funcionarios. Precisa más recursos para hacer muchas de las propuestas que están en el programa de gobierno del Partido Colorado, sino cómo las va a hacer, ¿no? También requiere mejorar su gestión. Es indudable, y te lo digo por haber integrado el CODICEN, porque tuvimos muchas discusiones a ese respecto, que hay que mejorar la gestión de los recursos que toda la sociedad invierte en educación. Alguna vez hablé con Celsa Puente de este tema. Sí. Y Puente me decía, la verdad, escucho hablar de hay que mejorar la gestión Sí. de lo que gasto. Y estoy jugando a memoria. Pero me dijo, 8 de cada 10 pesos que me entran lo gasto en salario. Sí. Y bueno, hay que mejorar la gestión de los salarios. No hay duda. ¿En qué sentido? En el sentido, por ejemplo, que tú tenés que optimizar los recursos. Tú tenés, yo no recuerdo exactamente la cifra, pero mayores de 23 o de 30, no quiero ser exacto porque después me chequen. Hay más de 1.200.000, que no me acuerdo a partir de qué edad exactamente, que no tienen educación media superior. Yo te estoy preguntando lo siguiente. Los liceos nocturnos, concebidos desde hace varias décadas, ¿es la solución? ¿Vos sabés la inversión que hay en los liceos nocturnos, en horas docentes, que no quiere decir que los docentes se vayan a quedar sin trabajo? No, pero tú podés cambiar la modalidad y darle mayores oportunidades a la gente que trabaja todo el día, que tiene familia y que después no puede estar horas sentado en un liceo nocturno. ¿Pero usted piensa que, por ejemplo, habría que eliminar los liceos nocturnos? No, yo creo que hay que revisar la propuesta educativa, que tiene que haber oferta nocturna, pero quizás usando la tecnología, las más de 1.500 aulas de videoconferencia que el sistema educativo tiene, habría que revisar la propuesta curricular que los mismos tienen, habría que, quizás ya hay planes que están en muy menor medida, extenderlos. Por ejemplo, otra cosa que te voy a poner, que es ínfimo al lado del presupuesto, pero es simbólico, la elección de horas docentes. ¿Por qué hacemos una elección de horas docentes que gastamos millones de pesos todos los años? Si vos podés estabilizar a los docentes, y cuando yo digo eso, el contraargumento de algunas autoridades, sí, pero el 85 elijo en el mismo lugar. Bueno, pero entonces más a mi favor. Está bien, pero no, retomando los liceos nocturnos, yo lo que estoy interpretando, cuando usted dice que hay que mejorar la gestión de los salarios, es quizás estamos gastando mucho dinero en algunos salarios que no son del todo productivos para los objetivos educativos, se nos va una bolsa de dinero que podríamos usarla para reforzar los otros salarios. Sí. A ver, yo lo que creo es que, por ejemplo, nosotros podemos tener modalidades. Pero mira que sería entre polémico e innovador el tema de decir, bueno, repensemos los liceos nocturnos a ver si tienen que seguir funcionando. Sí. Tal como están, yo no tengo dudas que hay que repensar el tema. No tengo dudas, y quiero ser claro, porque en esto es como dice Talvi. A mí me gusta, hay una cuestión que dice, uno no viene a decir lo que la gente quiere escuchar. Que nadie se sorprenda, entonces, si gana Talvi, que los liceos nocturnos, ¿qué pase? No, la oferta de liceos nocturnos hay que analizarla en el marco de la realidad actual. Y hay que usar tecnología, innovar. Ya hay planes muy buenos que secundaria tiene. Creo que hay que seguir avanzando en esos planes para que le dé mayores posibilidades. Porque yo insisto, desde la ignorancia, si se avanzan esos planes, ¿qué pasa con los liceos que hoy están funcionando? Implica que, por ejemplo, vos podés tener modalidades de formación que sean semipresenciales, que no tengas que ir permanentemente todos los días determinada cantidad de horas. Llevaría a achicar la cantidad. Llevaría a darle mayores posibilidades a personas que hoy se desvinculan en los liceos nocturnos de que puedan continuar
con su Yo formación. hablo del centro educativo físico. O sea, El centro educativo debería físico haber menos liceos, menos No, profesores. no, en porque la nocturno. presencialidad requiere de la... Y además tú acordate, el Uruguay no tiene liceos exclusivamente nocturnos. No, El Uruguay funcionan en tiene, los mismos edificios. el mismo edificio tiene 2 turnos y un tercer turno nocturno. Entonces el edificio no hay ningún problema. Hasta 3, ¿no? Tiene hasta 3 turnos. Mañana, intermedio, Claro, tarde. tiene matutino, vespertino y nocturno. Salvo alguna excepción que alguno queda de 4 que están muy cargados, en realidad son todos de 3 turnos. Entonces lo que te llevaría a esto es darle más posibilidades. También una cuestión que el país tiene que avanzar es una prueba que ya se estaba trabajando en el CODICEN y creo que parece 1 millón y pico de gente que no tiene la educación secundaria o media superior terminada. Es una prueba de validación y de acreditación como existe en el mundo. Es decir, a través de una instancia de acreditación de saberes, puedas obtener una certificación que te posibilite continuar estudiando. Entonces, creo que tenemos que innovar. A ver, nosotros estamos teniendo problemas en la culminación de los ciclos, lo sabremos. Tenemos el 40% que apenas termina. Tenemos problemas en los aprendizajes. Fue la entrevista y pero me te quiero quedó eso decir, colgado, no podemos seguir haciendo lo mismo porque los resultados están a la vista. Tenemos que cambiar. Está bien. 45 segundos es lo que me queda de la entrevista. Sí. Los últimos datos que se dieron a conocer, la verdad, para mí, por cómo se publicaron y cuándo se publicaron, pasaron casi que sin pena ni gloria. Pero no hay una mejora, no se empieza a ver una mejora, por ejemplo, que empiezan a egresar más chiquilines de contextos críticos, que hay menos deserción. Los datos que se publicaron, hay una mejora. Y no hay duda que en varios indicadores hay una mejora. El problema está en primer lugar, ¿es la mejora que deberíamos tener o deberíamos haber tenido muchísimo más mejora en función de la inversión que hemos hecho? Y en segundo lugar, nosotros estamos mejorando respecto de un quiebre que tuvimos en el 2010 o 2011, en donde los resultados fueron los peores. Entonces estamos mejorando y estamos recién empezando a mejorar los del 2004 y 2005. Robert Silva. No, la campaña después se pone en campaña y no viene nunca, porque dicen ando del interior y bla, bla, bla. Pero bueno, vamos a volver a conversar. Vamos a volver contigo, siempre es un gusto conversar. Tenemos historia de estas charlas. Pero ya veremos hecho. Con ustedes nos reencontramos mañana en una entrevista 930. Que pasen bien, chau, chau.